Muy bien, compañeros. Antes que otra cosa, muchas gracias por la invitación para presentar el día de hoy en este simposio y por la oportunidad de hablar de algunos de los desafíos y oportunidades que nosotros vemos para los productos renderizados en la economía biocircular. Y quisiera que de esta plática ustedes se lleven este mensaje. ¿Qué es la biocircularidad y cuáles son las definiciones de biocircularidad que se han planteado en el pasado? ¿Y qué es la producción ganadera sostenible y algunos de los desafíos inherentes en el uso de subproductos animales en las dietas del ganado? Pero también cuáles son otras áreas de oportunidad que muchos de aquellos que llevamos tiempo en esto a veces olvidamos. O en ocasiones la sociedad minimiza nuestras prioridades para finalmente hablar acerca de algunos recursos o herramientas que pueden utilizar. Pero el mensaje más importante que tengo para ustedes es el siguiente. He visto que la presión en cuanto a la huella ambiental de la producción de alimentos podría ser menor a lo que se ha estimado desde hace años. Todos decimos que queremos hacer nuestra parte para mejorar la sostenibilidad ambiental o reducir el impacto ambiental de lo que hacemos. Aun cuando la magnitud fuera de lo que hicimos en el pasado, aún así necesitamos emprender algunos esfuerzos para hacer algunas contribuciones. El segundo elemento es que en muchos de los cálculos de sostenibilidad o circularidad, muchos de esos sistemas han sido desarrollados en economías o ecologías industriales en relación con procesos que tienen una naturaleza química o de energéticos o productos de otro tipo, pero los animales son sistemas vivos muy dinámicos y la respuesta de los animales a los nutrientes es muy dinámica. El día de hoy vimos una presentación del doctor Wu y yo creo que el conocimiento de los aminoácidos funcionales continuará evolucionando incluso después de que él se retire, lo que significa que los animales son muy dinámicos y algo que sabemos o conocemos el día de hoy cambiará en un futuro porque sabremos más acerca de la respuesta de los animales a los nutrientes en su negocio. En algunos casos su trabajo es proveer esos nutrientes para los animales. Por lo tanto, el mejor uso de los productos tiene que ver no solo cuando se sustituya el aceite de maíz y soya en su dieta, sino hacerlo por otros ingredientes que permitan apoyar las funciones de los animales. Porque estamos hablando de decenas de toneladas de carne de puerco, pero frecuentemente olvidamos de que el animal necesita esos ingredientes para ciertas funciones. Y en ocasiones, sí, lo que podemos hacer es mejorar, o sea, su gasto energético y su uso de los aminoácidos, si hacemos lo correcto. De modo que creo que esto es algo que ya se comentó anteriormente, de modo que lo voy a ver muy brevemente, pero cada vez que yo le pregunto a mis estudiantes cuál es su motivación para asistir a mi clase, muchos de ellos me dicen, ¿sabe qué, profesor? Yo aquí vengo a su clase porque quiero aprender de sostenibilidad, porque quiero comer más proteínas de base vegetal, porque estas son las que van a salvar al planeta. Y paso un semestre con los estudiantes. Y siempre que les hago a los estudiantes esa pregunta, me dan la misma respuesta. En ocasiones, ese conocimiento o esos paradigmas están tan enraizados en la gente que no son fáciles de cambiar. A eso voy. Pero cada vez que hablamos acerca de la producción animal, seguimos pensando muy linealmente. Y cambiar eso para ingresar al el reino de los sistemas circulares, sí, es complicado. Como ya lo mencionaba, algunos de estos parámetros de la circularidad, estos parámetros de la circularidad han sido desarrollados por ecologías industriales y tenemos directrices como son las de ISO en lo que respecta a la circularidad. Estas normas ISO sí tienen que ver con la reducción de desperdicios, la conservación de recursos, aumentar el valor de los recursos. Y si nosotros pensamos, sin embargo, como desde el punto de vista de una biomasa como la madera, tenemos que pensar en qué tanta madera vamos a ahorrar en la producción de esa silla. Bueno, eso parecería muy fácil, pero el animal nos proporciona un producto que no es carne necesariamente,
el animal nos proporciona algo más que la carne, porque si nosotros consideramos, por ejemplo, si, el Consejo Nacional de Estados Unidos de Productores de Huevo, todo este tipo de organizaciones, todos tienen metas diferentes de sostenibilidad. No solo reducir, o sea, problemas de salud, sino obtener beneficios. Muchos de estos objetivos de sostenibilidad, en otras palabras, son multidimensionales. El GSG es muy importante, pero necesitamos asegurarnos de estar avanzando con miras a llegar a alguno de estos objetivos. Sabemos digamos, un sacrificio de ciertos beneficios para obtener otros. Pero la segunda parte de esto que es muy importante es que nuestro objetivo no es producir carne de puerco nada más por producirla. A mí me gusta la carne de puerco, me gusta cómo sabe, de modo que yo lo compro por su sabor, pero biológicamente estamos comprando la carne de puerco porque nos proporciona aminoácidos. Sí, el doctor Hugo ya lo dijo anteriormente. Las proteínas de base vegetal no se pueden comparar con las de base animal. Si quieren comparar una proteína de origen animal contra una de vegetal, lo que tienen que hacer sería, o sea, alimentar a una persona, confirmar que esa proteína llegaría al intestino delgado, en donde sería procesada por enzimas, y luego en el intestino grueso las bacterias modificarían esas proteínas para producir otras cosas, otros productos durante mucho tiempo. Por lo tanto, la calidad de las proteínas se comparaba con un sistema conocido como PDCAS, sí, o PDCAS, que se utilizaba alimentando a ratas, lo cual es más fácil que alimentar a humanos para recolectar muestras fecales. Y si yo alimentaba, por ejemplo, a una rata con 100 gramos de proteína, sí, podría encontrar rastros de esa proteína en heces. Podría medir la digestibilidad en el tracto en su conjunto. Y luego utilizaba yo un índice multiplicado por la concentración de los aminoácidos. Y ese es el sistema que se conocía como PDCAS. Sí. Si alguien es nutriólogo de aves o de cerdos aquí, sí, ustedes no le darían, o sea, alimento a los animales con base en estos números, porque saben que aquí hay un error en el caso del modelo de humanos, porque el intestino grueso aumenta o la digestibilidad de una manera difícil de predecir. Lo que realmente utiliza para la síntesis de proteína y su crecimiento, ¿sí? La rata o el ave o lo que el cerdo use para crecer el lomo tiene que ver con aminoácidos digeridos y absorbidos por el intestino delgado. De modo que en la universidad, cuando era yo estudiante, mi asesor siempre estaba canulando cerdos, poniendo cánulas en el ilion distal y para recabar o recolectar digesta ileal. Supongamos que le damos de alimento 100 gramos de proteína al animal. Encontramos en realidad que 25 gramos en la digesta de ileal, lo cual significaba que 75% desaparecía el tránsito desde el hocico hasta el final del intestino delgado, y eso nos permitía concluir que había un 75% de absorción. A ese parámetro le llamamos digestibilidad ileal estandarizada. De acuerdo con el NRC, estamos trabajando en su nueva versión del libro y sus directrices, y muy probablemente vamos a presentar el valor de la calidad de la proteína y los ingredientes alimenticios con base en los aminoácidos digestibles. De hecho, hoy en día la FAO hace algunos años se sentó con un grupo de expertos y les dijo, ok, ¿cómo vamos a efectuar estas comparaciones? ¿Cómo vamos a apartarnos del PDCAS, que es un sistema imperfecto, y llegar a un sistema más perfecto? Y entonces dijeron, ok, en vez del PDCAS, si hablemos del puntaje, sí, de aminoácidos corregido por digestibilidad de proteínas, sí, y pasemos de ello al el sistema de puntaje de días. Un sistema que es imperfecto todavía, pero es una mejor manera para medir la calidad de las proteínas. Y la razón por la que quiero que sepan más de esto, nuestro objetivo como profesionales que trabajamos en el campo de la agricultura o en el sector de la producción animal, no solo tenemos el objetivo de producir carne,
A veces calculamos el GCG por libra de carne o de alimento en comparación con el producto de soya. Ahí tenemos un problema, un error inherente porque no estamos calculando la calidad de esa proteína. ¿Está claro hasta ahora? De modo que deberíamos analizar que también estamos haciendo trabajo en el sentido de producir nutrientes digestibles o digeribles para los humanos. Hay otras cosas que nos proporcionan o nos aportan los productos animales que no son inherentes necesariamente en las proteínas de origen vegetal, pero por lo menos los aminoácidos digestibles es una mejoría en comparación con cálculos o modelos de cálculo anteriores. Tenemos muchos recursos de la tierra, en este caso, y del pasto, que los animales sí, consumen y que no alimentamos directamente a los humanos con subproductos derivados de la producción del alimento que utilizamos para producir animales. Y tenemos esta parte de la circularidad que es de la que estamos hablando. Bueno, el segundo elemento del que quería hablar con ustedes tiene que ver con las respuestas de los animales al suministro de nutrientes, que es muy dinámica, son muy dinámicas. Necesitamos continuar avanzando en esta dirección. ¿Por qué? Porque eso nos ayudará a comprender mejor qué es lo que realmente necesita el animal. En el pasado, cuando los requerimientos de nutrientes eran analizados en el caso de los animales, utilizábamos lo que se conoce como un análisis de línea interrumpida. En este análisis alimentábamos al animal con niveles cada vez mayores, por ejemplo, de proteína o de lisina, por poner un ejemplo, y luego una gallina de engorda, si aumentaría el tamaño de su pechuga, por ejemplo, o el lomo, sí, y en el momento en el que se interrumpe la línea, se daba el análisis de línea interrumpida. Durante muchos años, esta era la forma en la que los nutriólogos sí, estimamos cuánto necesitaba consumir el animal utilizando este análisis de línea interrumpida o de línea rota, que se basaba en el descubrimiento conceptual de que más allá de ese punto de quiebre ya no veíamos un beneficio. Pero en ocasiones esos modelos matemáticos significaban que estábamos forzando los cálculos. El doctor Ramírez Camba, que es un asesor, y el doctor Cristal Lever, asesor de él, han ideado un modelo diferente que se conoce como el modelo log lineal, que indica que ahí en donde vemos un aumento en la concentración de aminoácidos, la respuesta es más curvilineal o de una línea curva, con una mejor información de la respuesta de los animales a los nutrientes que debemos de conocer. Y sigue siendo un modelo especulativo, pero sugiere ampliamente que de la retención o del nivel de retención de proteína óptima empezamos a ver una mejora en la retención de proteínas y a partir de ahí, o sea, en un nivel menor vamos a retención en comparación con la concentración de los aminoácidos. A veces necesitamos una mayor cantidad de un aminoácido para propiciar una mejor función fisiológica. Y este es un ejemplo de en donde hemos visto estos datos sí, empezar a aparecer en la literatura. Sí, aquí estamos hablando de un estudio que abarca 28 estudios de la literatura, que se generó una base de datos. Esto lo hizo Christian. ¿Y recuerdan este número? Sí, la digestibilidad, o sea, ileal estandarizada. Bueno, en el caso de la lisina, sí, vemos su ingesta en cerdas. Y tendemos mucho a trabajar en mi laboratorio con nutrición de cerdas y continuamos trabajando con ellas. Y aquí vemos el número total de lechones nacidos. Y Chris y su grupo observaron que la respuesta efectivamente es curvilínea. Y en una forma en la que en concentraciones bajas se ve cierto incremento en el tamaño de la camada. Y tal vez sí, en la priorización en el número de su progenie por parte de la madre. Y en el nivel intermedio se detectó un aumento en el número total de lechones nacidos y a medida que esos experimentos sí, avanzaron, observó un mayor nivel de lisina alimentado a las cerdas. Y en ese sentido venía una optimización en ambos, en la madre y su progenie. De modo que algún parte de esto ha sido descrito anteriormente ya en
lo que se conoce como una teoría de la historia de la vida, que se basa en la ecología, en la que los animales se adaptan a la provisión de nutrientes al ambiente. Pero el punto aquí es que queremos, o lo que estamos buscando es tener un análisis de datos o maneras de hacer modelado matemático y con los nutrientes y su respuesta a los dinámicos en esos animales, que es dinámica. Eso ha cambiado. Y la razón como concepto que ha cambiado es que ahora tenemos más poder de cómputo que el que teníamos en el pasado. Cuando, cuando mi asesor era estudiante, utilizamos sistemas de tarjetas en un sistema SAS, o sea, con tarjetas perforadas y les metía a una máquina de esas grandes. Regresaba hasta el día siguiente para ver los resultados. Y bueno, y si perforabas erróneamente la tarjeta, buena suerte, ¿no? Sí, 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 eso no lo vi yo, pero él decía que en la Universidad de Illinois había todo un edificio dedicado a eso. Hoy en día tenemos computadoras con mucho más poder, de modo que tal vez necesitamos continuar manejando, aprovechando ese poder de cómputo para entender mejor la biología de estos procesos. De modo que la razón por la que les insisto en que este nivel es variable es porque lo que nosotros le proporcionamos a los animales y lo que nosotros nos dan, lo que nosotros recibimos de ustedes como nutriólogos, tiene un valor que cambiará con el tiempo porque entendemos más aquello de lo que necesita el animal. Muchos colegas míos están hablando hoy en día de formulación de alimento con multiobjetivos, en la que no solo se trata de optimizar la dieta para la provisión de aminoácidos o fósforo, por ejemplo, sino también optimizar el impacto ambiental o reducir o minimizar ese impacto ambiental con base en bases de datos de análisis de ciclo de vida. Si hacemos esto, creo que se habló bastante sobre lo que constituye los subproductos, un coproducto y algunos de mis colegas en Minnesota por algún tiempo venían con la idea de que, bueno, si algo va al vertedero, yo lo llamaría como desperdicio y si no es así, pero alguien lo ha utilizado para algo, entonces puedo llamarlo como un subproducto. Entonces, cuando calculó el porcentaje de desperdicio de comida que tenemos en América del Norte, en los Estados Unidos, se estaba refiriendo al porcentaje de comida que va al vertedero. Y en esa cifra sigue siendo grande y obviamente ha ido decreciendo. Y entonces lo que quiero traer con esto es que la discusión de lo que constituye un coproducto y un subproducto es algo que en ocasiones ponemos una, ponemos una categoría en algo que es una variable continua, porque el valor es algo que es continuo, es algo que puede tener un valor de 1, 2 o 3 centavos, pero en algún punto le debemos poner una categoría. Bueno, en los Estados Unidos tenemos alrededor de un 40%, esto es en vacas lecheras, en coproductos dados a las vacas lecheras, entonces, ¿cómo definirlos? Debemos revisar. El punto aquí es que espero que podamos hacer más al respecto. Bien, hace mucho tiempo hicimos algo de trabajo sobre subproductos renderizados y muchos de ustedes conocen esta cifra bastante bien. No hay ningún producto renderizado, sino múltiples de ellos. Y la composición de estos subproductos renderizados cambian de acuerdo con los diferentes productos. Entonces, ya sea que tiene harina de sangre, de carne y hueso, un subproducto avícola, entonces la constitución varía. Y la variación es algo un poco incómoda porque he estado en varias sesiones aquí durante la conferencia y muchos de mis colegas dicen muchas veces que el tiempo que me paso es asegurarme que se produce la comida al momento adecuado. Entonces, en ocasiones no tengo la suficiente mano de obra suficiente para poderlo hacer. Entonces, eso es algo que las personas deben hacerlo justo en el momento. Muchos de nuestros alimentos no tienen, o bien nuestros lugares no tienen la capacidad de poder tener el alimento, digamos,
para no quedarse sin ningún tipo de provisión. Entonces creo que esa variación ha creado un poquito de presión a los nutricionistas, porque, bueno, no quiero trabajar con eso, que no quiero ocuparme con algo más. Hemos creado ecuaciones matemáticas para ayudarles a predecir cuál sería la concentración de energía, por ejemplo, en los subproductos animales que vamos a seleccionar. Entonces, si analizamos y observamos la concentración de la proteína, grasa y hacemos un cálculo, podemos saber cuánta energía puede haber en ese subproducto para poder alimentar al animal. Y a pesar de que haya una variación, hay maneras para poder lidiar con esa variación. Y hay ecuaciones semejantes para calcular la digestibilidad del fósforo. Y en ocasiones enfatizo la importancia del fósforo. ¿Alguien ha oído de un término como fósforo pico? En algún momento es la capacidad de extraer y utilizar el fósforo de manera económica. Tal vez va bajando con el tiempo porque hay minas en donde todos nosotros tenemos fósforo, pero parte de ese fósforo va al suelo o a los plantíos y nuestra posibilidad de recuperar ese fósforo va a ser menor con el tiempo. Entonces hay presión no solamente en la baja del GSG, sino también hacer un uso más eficiente del fósforo, debido a las propias cosas que causa el fósforo. Y en ocasiones vamos a terminar con el fósforo extraíble. No va a ser problema de mi hija ni tampoco de mañana, sino también puede ser que sea después. Pero para poder ser más sustentables tenemos que utilizar nuestros recursos de forma más efectiva. Pero bueno, alguien me dijo que nada viene de gratis en la vida. Y hay algunas cosas que son útiles, ahora pueden tener también algunos desafíos. Los lípidos son buenas fuentes de energía para los animales y una excelente fuente de energía, pero también son ácidos grasos esenciales o ácido linoleico. Pero esos ácidos grasos eh, tienden a oxidarse durante su procesamiento y el tratamiento con calor. Y la belleza de esto es que estos ácidos grasos son tan diversos y los productos de la oxidación son también muy diversos. No sabemos que en este caso una medida de la oxidación no es la mejor medida, pero es algo que ha sido informado regularmente en la literatura. Hicimos un metaanálisis en donde vimos varios experimentos y vimos cuál fue la respuesta de los cerdos y también datos con los pollos de engorda en la concentración de los cebados. Y vimos que es casi lineal. Entonces, el consumo de alimento que tiene altos niveles de Barasté, hubo una mejora en el desempeño de los animales. Sé que esta diapositiva es medio complicada, pero quiero traerles la idea de que los aminoácidos también son requeridos para poder trabajar con el estrés oxidativo. Y hemos tenido este experimento. Vimos aceite oxidativo a los cerdos y vimos que esos animales que estuvieron consumiendo esto estaban aumentando el catabolismo de un aminoácido llamado triptofano. Y hicimos utilizando LCMS o un espectrómetro de espectrómetro líquido. Analizamos las pequeñas moléculas en los que se transforman esos aminoácidos y nos construimos toda esa imagen y esta es la imagen que tuvimos de ese rompecabezas que teníamos. El punto que quiero dejarles es que a medida que estuvimos hablando de que los requerimientos de nutrientes o el darle sus nutrientes a los animales es dinámico. Tal vez si no tuviese tanto estrés oxidativo no se requeriría tanto triptofano, pero como eh, es común que pueda ocurrir es las cosas cambian con el tiempo. Bien, los lípidos son oxidativos, pero también las proteínas se pueden oxidar. Igual que las proteínas y los lípidos, su oxidación es un poco compleja, pero se puede oxidar en varios productos. Una medida de este tipo de oxidación
Aquí tenemos el grupo carbonil en las proteínas. ¿Tenemos alguna idea de cuánta oxidación hay en el producto? Entonces, hemos comprado la soya, la harina de soya y los productos avícolas y hemos visto efectivamente que estos productos tratados por calor, que han sido tratados por calor en la presencia de lípidos, también tienen una mayor concentración de proteína que se ha oxidado y que estamos midiendo como carbonil proteico. Y bueno, esta es otra buena medida para la oxidación de los lípidos. Cuando calentamos las proteínas en la presencia de lípidos en altas temperaturas, tenemos mayor probabilidad de daño a esa proteína. Bueno, esa es otra forma en la que podemos dañar las proteínas. Y resulta importante porque esas proteínas dañadas tenderán a aumentar el estrés oxidativo en el animal y cambiar la utilización en el desempeño de los animales. Pero tenemos todavía varias fuentes de desperdicio animal o fuentes de alimento que podemos dar a los animales y algunos de ellos se pueden oxidar, sí, pero son una excelente fuente de nutrientes. Y ahora podemos saber, después de haber analizado que estas subproductos tienen una gran concentración de energía y de aminoácidos digeribles y de fósforo. Entonces debemos continuar buscando fuentes de subproductos para incorporar en las dietas de los animales y aquellos que sean o que vengan potencialmente de otras fuentes nutrientes como desperdicio de alimento. Ahora, como se dijo anteriormente, hoy tal vez no podemos dar ese desperdicio de alimento a los animales porque sabemos que tienen una gran concentración de nutrientes y aminoácidos, pero hay riesgos de transmisión de enfermedades e infecciones. Entonces, por ejemplo, utilizar los insectos como parte de un paso biológico sería bueno. Entonces, en la Universidad de Minnesota tenemos modos de poder calcular el impacto ambiental y lo calculamos para producir soya, maíz y otros ingredientes de alimento que se utilizan para alimentar los animales a un nivel de contado y con un modelo económico y matemático. Hicimos el cálculo de cuál sería el impacto ambiental en términos de un potencial de bajar el calentamiento global, la dieta de harina y algunos, incluso con aminoácidos sintéticos. Y alimentar cerdos con este tipo de cálculos disminuye el impacto ambiental y de hecho en este caso no estábamos utilizando los modelos más nuevos con la economía circular. Y potencialmente este número puede ser menor con la economía circular. Pero como dije, uno de los impactos o desafíos es que con, digamos, enfermedades animales ajenas, tal vez no sepan, pero en Norteamérica tenemos una, surgió una epidemia, por ejemplo, eh, esto trajo muchos veterinarios y tuvo un gran impacto y durante esa problema, muchas muestras de veterinarios, eh, algunas fábricas encontraron que había virus en lugares en donde no se esperaban. En las botas de los trabajadores, los ingredientes del alimento y la concentración de ese virus fue la que hizo que se esparciera la enfermedad. Bueno, tuvimos una pequeña epidemia de fiebre porcina en China. También vamos a un restaurante, tomamos el desperdicio de comida y se lo damos al animal. Y bueno, y esa práctica estaba asociada a la transmisión de la fiebre porcina africana y obviamente hizo que la enfermedad se esparciera rápidamente.
Y eso fue un problema. Y en ocasiones es difícil para los veterinarios y para muchos profesionales en la industria distinguir entre ese tipo de alimentación con subproductos. Y a veces es importante clarificárselos porque no está todavía claro. Y es un trabajo que requerimos continuar haciendo. Bien, la manera en que lo hacemos es, de hecho, tener modelos de reacomodo y ayudarles a entender que nuestros procesos durante ese proceso pueden disminuir el impacto de la transmisión de virus. De hecho, mi colega Fernando Sampedro presentó en el simposio de la Asociación de la Industria de Alimentos en América, presentó este trabajo y como dijimos anteriormente, el plasma seco porcino tiene efectos beneficiosos en la dieta del animal. Por ejemplo, en Europa, especialmente en China, existe el deseo de disminuir el nivel de formológico. Por ejemplo, si un eh, puerco está tomando alimento de su madre y después toma alimento sólido, sabemos que el zinc es, si lo damos en una cantidad de 300.000 ppm, si voy a 10 veces ese nivel, podemos ver una disminución en un problema. Pero con ese zinc posteriormente se va a ir al guano, se va a acumular en en el suelo y después va a tener una baja en el rendimiento de los cultivos. Entonces no se puede utilizar más, solamente 150 ppm la dieta de los animales. Bueno, aquí en este caso le puede dar una fuente de proteína con un valor biológico que puede disminuir la diarrea y enfermedades otras. Y eso ha sido demostrado por la comunidad de nutricionistas. Y ese es el punto que quiero darles. El valor no está en la GSG, sino también en otras maneras de mejorar el bienestar animal. Y finalmente aún estamos trabajando con animales, seres vivos. Entonces, en nuestro caso, tomamos el proceso, en el caso uno de los productores de plasma con el cual estábamos trabajando, y estaban evaluando la irradiación ultravioleta, del uso ultravioleta, y utilizamos eso en nuestros cálculos como líneas de base para cálculo. Calculamos lo que se conoce como seguridad, de comida y con el objetivo de desempeño. Entonces podemos ver cuántos lotes de comida podía yo producir sin tener una partícula de virus y cómo puedo responsabilidad en el tratamiento de calor o reducción de virus para poder deshacernos del virus durante el proceso. Bien, estos son los resultados de algunos de nuestros cálculos. No tendré tiempo para revisarlos todos ellos, pero creo que es útil para muchos subproductos animales que tengamos estos cálculos hechos. Y en estos escenarios de, antes de hay un periodo de tiempo en donde los farmers, los granjeros pueden venderles animales a la planta de empaquetado con algún tipo de virus. A veces por el simple hecho de que no es visible o son asintomáticos, o a veces porque el productor está haciendo una decisión racional. Si los animales van a ser condenados, es mejor que lo venda lo que pueda para poder tener algo de dinero, porque si no tengo la oportunidad de que se me pague por esos animales, es mejor que trate de vender. Entonces, tal vez hay casos en donde hay virus en el plasma. Después de la irradiación ultravioleta, calculamos que hay alrededor de 6,8 en reducción de la concentración del virus. Entonces, en este caso hay concentraciones en donde quitamos el agua, la porción sólida está concentrada, entonces podemos ver un número positivo aquí y un aumento en la concentración del virus de 0,5. Y eso disminuye la concentración del virus en un 4,1 y hay almacenamiento de color. Aquí los productos son puestos en almacenes y calculamos.
una reducción. Y en total estimamos que hay un 16,8 reducción. Si nuestra método es por lo menos tener 7,3, eso significa que el 100% de los lotes que he producido están cumpliendo con ese objetivo de desempeño o por lo menos tienen la probabilidad de estar sin virus. Y eso nos lleva al manejo de ese riesgo. La fiebre porcina africana y varios virus son un problema para la industria. Podemos mitigar el riesgo utilizando procesos y calculando ese riesgo. También no esperamos que todos sus plantas puedan poner en prueba la fiebre porcina africana como para poder investigar. Y lo que debemos ver es investigar la inactivación de otros patógenos que no podemos poner en una planta de comida como norovirus. Algunos tienen sorgo. En la Universidad de Minnesota, uno de mis colegas solía trabajar o trabajó por muchos años con un virus llamado Emiliana Huxley, virus Emiliana Huxley. De hecho, es un virus que está en el océano y este virus es un megavirus que infecta solamente una alga llamada Emiliana Huxley. Pero ese virus tiene una estructura que es semejante a aquella de la fiebre porcina africana y todavía mejor. Tiene una sensibilidad a la temperatura, a la inactividad de temperatura que hemos demostrado que es semejante a aquella de la fiebre porcina africana. Bien, hasta aquí. Cuando recolectamos virus y observamos y después de procesamos, ¿no? Por ejemplo, reutilizamos un producto, vemos cuántos virus puede haber en ese producto. La mayoría de las ocasiones vamos a estar analizando la concentración de ADN. Pero el virus para infectar una célula necesitaría estar intacto. Si yo encuentro el ADN, tal vez no pueda saber si el virus sea infeccioso o no. Entonces, también desarrollamos un procedimiento para entender si el virus es infeccioso o no y ahora podemos determinar si hay un virus ahí y si hay probabilidad de que ese virus pueda infectar a un animal. Llamamos a esto como el ensayo de riesgo, en donde estamos evaluando fuentes de ingredientes de alimentos y cuál es la supervivencia de ese virus en esos ingredientes. El punto que quiero dejarles es que todas las actividades humanas tienen algún tipo de riesgo inherente. Y si quiero cambiar el mi casa y quiero poner ahí un encendedor, obviamente tengo un riesgo, pero hay maneras en las cuales puedo mitigar ese riesgo y hay maneras en las cuales puedo manejar ese riesgo y todavía beneficiarme de la luz en mi casa. Lo que trato de decirles es que de todas las actividades humanas, el rendering y darle subproductos a los cerdos y a los pollos tienen un riesgo inherente, pero también un beneficio a la sociedad con esa economía biocircular y explicarle eso a la sociedad continúa siendo uno de nuestros desafíos. Los dejo aquí con algunos recursos. Tenemos la base de datos de análisis de ciclo de vida, tenemos algunos epidemiólogos con los que he trabajado y si quisieran hablar más con nosotros, por favor, pueden hablar con nosotros en la conferencia de nutrición en la Universidad de Minnesota. Bueno, mensajes que se pueden llevar. La huella ambiental en la producción de alimentos necesita bajar y el mejor uso de esos subproductos es encontrar los beneficios fisiológicos que ayuden al animal a lidiar con el estrés. El trabajo que he presentado aquí no hubiera sido posible sin mis colaboradores y el apoyo económico de muchas agencias que me fondearon. Muchísimas gracias.